Pues nos atiende un investigador de la NTSB. Esa es la Junta Nacional de Seguridad del Transporte. La pregunta que se hace el mundo es, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? El avión tuvo una emergencia. ¿Por qué la tuvo? Varias teorías. Pero tal vez la primera pregunta es, para el investigador Greg Faith, a quien le vamos a desear el Happy New Year, Ana, es, por su experiencia, por su experticia, ¿por qué había una barrera de contención al final de la pista? ¿Qué explicación hay? Porque el avión, pues sí, aterriza mal, barrigazo violento, pero él iba rodando ahí hasta que se estrella con ese muro, con esa little wall que hay al final de la pista, y ahí obviamente se produce la explosión. ¿Cuál es la razón de esa little wall? Good morning, Greg. Thank you very much for your time today at W Radio. Good morning. Thank you for having me. So, as we try to analyze what happened with this plane in South Korea, we wonder about that barrier that was on the proximities of the area where it was supposed to on the runway, on the proximities of the runway. What explanation do you have as to why was it there? Because it seems like if it had not been there, the accident would have been a lot less tragic. You bring up a very good point, and that barrier or berm was used to support part of an instrument landing system approach. So it was the antenna that's required to be right at the end of the runway. The problem is that they put it on a concrete pad and then put dirt over it rather than putting it on what is known as a frangible mount. That is something that if it is struck by an airplane or a vehicle, it would break away. And so that's going to be a very key point in the investigation for determining survivability. It is evident from the video that had the aircraft not struck that very stout structure, the concrete and the earth, that the aircraft would have continued to slide. It probably would have gone through the perimeter fence, yes, which is a chain link fence. Greg, that could have slowed the airplane down. Yeah, let us translate very shortly. Ana, ¿qué dijo de esa barrera? Pues mire, Julio, es habitual que hayan estas barreras de seguridad en las pistas de aterrizaje. La diferencia aquí es el material, y es que esta estaba hecha de concreto. Y eso fue lo que hizo que el avión, al golpearlo, terminara de la manera que terminó. Usualmente esas barreras están hechas de otro material, que si son golpeadas por un avión se rompen. Si eso hubiese sido así, el daño hubiese sido muchísimo menor. Ana, si nos podría nuestro invitado de pronto en un contexto más amplio explicar cómo funciona aquí en Estados Unidos, cómo son esas reglas y cómo son esos muros de contención. How are those barriers here in the U.S.? How does it work here? The barriers, and they're not really a barrier, the support structure for that type of instrument landing system are on frangible poles. So they're made typically of aluminum or something close to aluminum or even wood, so that if the aircraft strikes it, it breaks away. Pues mire, en Estados Unidos usualmente estas barreras, que él no las llama barreras, sino que son estas estructuras de apoyo para este tipo de aterrizaje, están hechas de aluminio, de madera, cosa que si el avión las golpea no tenga el impacto que tendría si se golpea siendo de concreto. Ahora, yo quiero que hablemos de la hipótesis del comienzo del accidente, porque la barrera es al final y es lo que pues termina matando a todo el mundo, pero han especulado sobre un choque con un pájaro. Un choque con un pájaro lleva a que un avión tenga que aterrizar de emergencia y que no se le abra el tren de aterrizaje. You know, this is of course the ending part, the barrier in the runway, but there's a lot of speculation about what caused the accident. And then there's the discussion about the bird, but is it possible that a bird strikes a plane and it causes such an effect that plane does not even launch the emergency landing protocols? There are two parts as far as looking at whether or not the birds were a cause or a contributing factor. It's apparent that the pilots reported having encountered birds because the aircraft was struck by birds. That's what necessitated them to
go around because they were trying to land on runway 1. What damage those birds caused is to be evaluated based on cockpit voice recorder information and flight data recorder information. Pues mire, es que hay que analizar varias partes, Juan Pablo. Sí parecería evidente que hay un factor que contribuyeron estas aves con las que se topó el avión. El avión se topó con esas aves y lo obligó a dar una vuelta porque tenía que haber hecho el aterrizaje en otra pista, pero al haberse encontrado con estas aves y tener que desviarse, pues hubo otro tipo de aterrizaje. Pero hasta el momento hay que analizar la data que hay del avión para saber exactamente cuánto daño pudieron haber causado estas aves. Y otra vez Boeing, y la marca Boeing está obviamente muy cuestionada, y aunque en este caso se habla de los pájaros, se habló de esta estructura, también se ha dicho que los mantenimientos a los aviones no tenían el tiempo suficiente entre vuelo y vuelo. ¿Ese puede ser un factor? Going back to Boeing, because it's not the first time we have heard situations with Boeing planes. There's a lot of talk about the maintenance of the plane. It is said that those planes did not have time between one flight and the other to get the correct maintenance. Okay, let me give you part 2 of the previous answer. Yes. And then I will address Boeing. Yes, go ahead. The second part is why the pilots felt that there was a high sense of urgency to get the airplane onto the runway, because when they did the go-around, rather than going out, gaining altitude, and doing a system assessment, they immediately tried to return to the airport. That could have been either because they had engine problems. We don't know if the bird may have broken through the windshield and incapacitated a pilot. All of those things will be evaluated. Nos termina de responder la pregunta anterior de Juan Pablo sobre el tema de las causas del accidente. Dice que además de las aves, puede ser que haya habido una especie de problema técnico que causara esa sensación de urgencia para los pilotos, y por esa razón ellos deciden dar la vuelta en vez de hacer el aterrizaje regular, que es que sube, baja y luego aterriza. Y eso puede ser por algún tipo de problema con el motor. Ese problema no se sabe si fue causado por un ave o no. So now you can go ahead and respond to the Boeing question, Mr. Gregg. As far as Boeing is concerned, they are the manufacturers. Once they deliver the airplane to the airline, it is then the airline's responsibility to maintain the airplane properly to conform to not only the federal regulations of South Korea, but also the manufacturer's recommended practices and inspection procedures. In this case, maintenance history will be evaluated to see if someone didn't do proper maintenance on the aircraft. The unfortunate thing is it's a Boeing airplane. They're a popular airplane. They fly all over the world. But the airline is responsible for maintaining the airplane once it is in their possession. Félix, sobre Boeing, primero hay que entender que Boeing es una marca muy popular que tiene aviones que vuelan por todas partes del mundo. Boeing tiene responsabilidad hasta que entrega el avión. Y bueno, pues pueden haber temas de garantía, pero en general el mantenimiento de esos aviones es responsabilidad de la aerolínea. Entonces, la aerolínea tendrá que confirmar si se guió por las regulaciones que hay en Corea y con las recomendaciones que da a la Boeing. Entonces, sí se va a evaluar el historial de mantenimiento, a ver si se le hizo el mantenimiento correcto, pero no debería ser responsabilidad de Boeing los mantenimientos, sino responsabilidad de la aerolínea. ¿Por qué el piloto no hizo la maniobra que suelen hacerse en esos eventos, y es tratar de volver a despegar y activar el tren de aterrizaje manualmente? ¿Fallaron también los motores? Why didn't, usually when this type of emergencies happen, the pilots try to, it's like they try to fly again, to try to launch the plane again. Why didn't they use that technique? Do you think that perhaps it's more of the hypothesis you mentioned that there was an engine problem?
Yes, one of the things that investigators will be looking at is it is apparent that the pilots were committed to putting the airplane on the runway. That's why the big question is, why didn't they go out, gain some altitude, and evaluate the situation with the aircraft after the bird strike? So the sense of urgency, that is the belief that the pilots needed to have that airplane on the ground immediately, is going to be a focus of the investigation. It could have been that they did not get through proper checklist items, or because they had problems with both engines, they needed to keep the speed high to keep the airplane flying, which meant leaving the landing gear up and the flaps up. Pues nos dice que aquí el tema es la urgencia de los pilotos. Y evidentemente la urgencia que ellos tenían es algo que tiene que ser estudiado para entender qué pudo haber pasado. Es extraño que ellos hayan decidido aterrizar de esa manera y no evaluar un poco la situación pues mientras estaban volando y ver qué tanto le estaban funcionando los motores o no. Eso podría significar que había un problema de motor. Pero habían otros escenarios. Puede ser que no podían mantener la velocidad suficiente y eso iba a hacer que cayeran, porque el avión para estar volando tiene que ir a cierta velocidad. Así que son varios factores que van a tener que estar analizando, pero evidentemente el tema de que hubo un problema de motor está ahí. Mr. Faith, thank you very much for your time and your explanation. Have you a happy new year. Thank you very much for inviting me, and you all have a happy new year as well. Bueno, pues este es el consultor de NBC, es un licenciado en ciencias aeronáuticas y es un defensor activo de los estándares globales de la seguridad en la aviación. Pero sí, Félix, su pregunta da lugar para que, si no hay pájaros, o a la pregunta de Juan Diego, si no hay pájaros, ¿qué pasó con el avión? O sea, ¿por qué le pasó lo que pasó? A menos de que ya en la caja negra, en la famosa data, los pilotos estén seguramente reportando la emergencia a la torre de control, y si hay pájaros, ahí es donde tienen que aparecer.